Buenas homofinautas, ¿qué tal estáis? Pues ya se va acabando un poco el verano, pero tenía ganas sobre todo de comentar una de las películas que se iba a estrenar este mes, Alien Romulus, que la verdad yo es que no me declare un fan de la saga completamente, sino que me puse al día durante estos últimos meses de este año, pero parece que, bueno, ha gustado bastante al fandom por lo que he ido siguiendo y ha tenido bastante repercusión en redes y demás. Si queréis saber por un lado qué es lo que me ha parecido esta nueva entrega de Alien, o tener una visión un poco más desde una perspectiva científica de esta nueva aparición de los xenomorfos, pues quedaros en el vídeo porque hoy analizaremos en profundidad, con todo tipo de detalles y spoilers, lo que ha sido esta nueva Alien Romulus en la saga Alien, que ha cautivado a mucha gente durante muchos años desde el estreno de Alien el octavo pasajero. Dentro vídeo. Pues como os comentaba un poco, yo no he sido un fan de Alien durante muchos años, sino que me he iniciado un poco más este año, a raíz de ver durante los últimos meses la película de Alien el octavo pasajero y la segunda entrega de Aliens el regreso. Las dos en general me gustaron bastante, pero bueno, si me tengo que decantar con alguna de ellas, claramente fue la entrega de Alien el octavo pasajero, porque creaba como ese ambiente, ese aura desde el inicio de la película, que te mantenía constantemente tenso porque desconocías el lugar donde se encontraban, con esas imágenes así con mucha oscuridad a lo largo de la nave y todo lo que va sucediendo. Y eso fue un poco lo que me llamó más la atención de esta primera entrega, y aún no siendo muy fan, pues tenía ganas de ver, sobre todo siguiendo un poco los comentarios y todas las cosas que se iban diciendo de esta Alien Romulus, que era exactamente lo que ofrecía esta nueva entrega a la saga original de Alien. Por todo lo que he ido siguiendo un poco en redes, y bueno, también por lo que se muestra al principio de la película, esta ya inicia con una serie de inclusión de mucho misterio en el filme, con, por ejemplo, la aparición de una expedición hacia recuperar diferentes restos de la nave Nostromo, aquella primera nave de la primera entrega original de Alien el octavo pasajero, y traerlas para poder investigar sobre ellas, con la sorpresa de que se nos muestra en pantalla ahí con esa referencia de sonido a 2001, cuando se encontraban los monolitos en 2001 y había esa música tensa, duradera de tensión y de misterio. Y ya de ahí saltamos, pues hay un lapso temporal y se nos muestra a los que van a ser los protagonistas un poco de la película. A partir de aquí, ya la película va a ser un mezclo un poco del éxito que tuvieron la primera Alien el octavo pasajero y esta segunda y la segunda Aliens el regreso, utilizar todos esos factores que las hicieron un poco alcanzar el éxito y mantener la calidad de esas películas para pues reciclar un poco las cosas que fueron funcionando en ellas y utilizarlas a modo de mezcla en esta nueva entrega de Alien Romulus. Ya entrando pues una vez en este lapso temporal, nos encontramos con que los protagonistas, que serían Ryan, que es un poco, viene a ser como la sustituta de lo que fue Ripley para las primeras películas de Alien, esa figura fuerte femenina que conseguía un poco vencer todos los diferentes peligros que iban sucediendo en torno a la aparición de los xenomorfos. Y luego tendríamos a Andy, que se nos explica en la película que es su hermano adoptado y que sería un androide, y caracterizaría un poco pues la aparición en esta saga tan mítica de androides integrados con los distintos humanos, ¿no? Entonces la misión principal cuando empieza la película es que han de viajar al planeta Ivaga para escapar un poco del sufrimiento y todos los problemas que están teniendo en la colonia en la que viven actualmente. Y ya desde aquí la película juega mucho con todo ese misterio que conseguía Alien del octavo pasajero, aprovechando este ciclo de vida que es muy interesante a modo de parásito, el cual conlleva la vida de los xenomorfos en estas entregas de Alien, de cómo van apareciendo estos diferentes estadios a lo largo de la película, y luego también jugará mucho con todo el tema de que aparecía en Aliens el regreso, por ejemplo, con todas esas escenas de Ripley luchando contra la madre de todos estos xenomorfos, ¿no? Ese alien gigante que era casi imposible de acabar con él, y queda integrado con toda esa otra parte de misterio y de enseñarte las diferentes formas del alien, del xenomorfo que van apareciendo en la película. La verdad es que toda esta forma del xenomorfo es muy interesante y todo su ciclo de vida, y por esto pues dieron el premio Oscar a Hans Giger, que por el diseño escénico de la primera entrega de Alien, todo lo que tiene que ver con el diseño de este xenomorfo, que viene pues de artes pintóricas que habían sido predecesoras y que habían dado un poco esta idea de cómo debía de ser el xenomorfo y las características que debía de tener, su forma esquelética, su duro exoesqueleto, que es algo pues por ejemplo que me ha chirriado un poco a la hora de cómo iban matando en determinadas escenas, sobre todo más acercándose al final de la película, el personaje de Ryan
y de Andy a todos estos diferentes xenomorfos que van apareciendo, empiezan a acabar con ellos como si fueran figuras de cartón, y me sorprendió un poco. También otra característica muy interesante es esta capacidad de tener una sangre corrosiva, ¿no? Que en la película se comenta pues que se desconoce un poco que si es ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, pero bueno, que tiene que ver un poco pues con estos ácidos fuertes que son los que luego acaban teniendo gran parte de las escenas más chulas de esta Alien Romulus, la verdad. Y otra de las características muy chulas de este xenomorfo es el hecho de que aparezcan y rompan pues ese busto y salgan de esa manera tan violenta una vez han parasitado el huésped, en el caso de las víctimas humanas. Indagando un poco, pues he visto que comentaba Cecilia Ramírez, una microbióloga a la que le preguntaron un poco opinión sobre este ciclo de vida de los xenomorfos en las películas de Alien, qué opinaba sobre esto, y comentaba pues que no se desviaba tanto de la realidad, era muy interesante sobre todo esos diferentes estadios que comentaba de las diferentes fases de los estados del xenomorfo, pero bueno, en la vida real era muy difícil ver que al final es muy dependiente del huésped en el que se encuentra que emergiera como emerge el alien, que al final es muy fantástico y entra dentro de la película, pero se aleja un poco de la realidad de esa manera tan violenta del cuerpo del huésped. Aunque sí que hay algún ejemplo, como es por ejemplo el caso del gusano guineano, que sería un ejemplo pues de este tipo de organismo que es capaz, en este caso pues normalmente ocurre en la infección a través de aguas infectadas, y acaba emergiendo del huésped en el que se encuentra a través del pie, va saliendo como un gusano. La verdad es que las imágenes no son muy agradables, pero bueno, es un ejemplo de un tipo de organismo que seguiría pues este mecanismo de escapar del huésped de una manera un poquito más violenta, que no fuera pues algo más tipo salir pues a través de las heces o de otros restos orgánicos de los organismos que han acabado infectando. Luego hay otro personaje que también me gustó bastante, que es el personaje de Kay, una chica que se nos muestra ya desde el principio pues que va a tener ciertos problemas a lo largo del viaje que emprende la película por estar embarazada, que bueno, en el momento en que ya se vio que una de las personajes estaba embarazada, todos ya sabíamos un poco que vale, de ahí va a salir algo. No sabemos qué es lo que va a salir, pero algo va a emerger de ahí, eso está claro. y la verdad es que vaya si emergió, vaya si acabó emergiendo un bicharraco que acabó saliendo al final de ahí, ¿no? Pues está también muy interesante este personaje. Los demás personajes la verdad es que tampoco me dicen mucho, pero bueno, como digo, tampoco creo que sea el punto principal de esta película, se centra más pues todo este tema de la acción y no es algo que me destaque muchísimo respecto a esta película. Que el embarazo de Kay juega un poco como guiño a ese embarazo también muy, muy heavy que vimos en la película de Alien Prometeo con el personaje de Elizabeth Shaw, y que acababa pues dando a luz a una especie de xenomorfo nuevo que no habíamos visto antes, como el trilobito, conocido como el trilobito. También he visto el protomorfo, el licon, o sea, hay como un centenar. Y la verdad es que me gustaría, pues a raíz de este vídeo, irme informando un poco más de todo este mundito de Alien y de las diferentes variantes de xenomorfos, porque parece que, bueno, hay como toda una mitología detrás y toda una escala de clasificación de estos aliens que me parece bastante interesante. Y es que, bueno, esta escena del embarazo, de alguna manera que se observaba en Alien Prometeo, la volveremos a revivir en esta película ya de cara más al final, ¿no? Un poco va a ser como ese cliffhanger final que parece que ha acabado la película y aún queda algo que contar, con este personaje de Kay, que de alguna manera va a quedar infectada a raíz de inyectarse, que seguramente es uno de los puntos más interesantes del análisis de esta película, lo que es como se conoce como el líquido Z01. Y de alguna manera parece que este líquido han visto que tiene unas capacidades muy interesantes de regeneración muy rápida, de provocar cambios muy rápidos en el organismo y adaptaciones extremas, con el objetivo un poco de conseguir adaptar al humano todos estos problemas que están teniendo. Y esto está guay porque monta un poco y nos vuelve un poco al principio de la película con el tema de los problemas en las colonias humanas, de supervivencia, de que las condiciones son muy difíciles, de que es muy complicado adaptar el ser humano a climas, a entornos muy hostiles, muy difíciles para que nosotros nos podamos adaptar, que nos deja caer un poco que es como el nuevo paso en la evolución humana, y es un poco el objetivo que tenía este androide con la apariencia de Ash en la película, que bueno, juega un poco como villano, pero un poco con detrás con las directrices de la empresa Weyland-Yutani, que sería esta verdadera poco villana o cabeza loca científica descontrolada que le da igual acabar con ese líquido con todo el mundo. Pero bueno, pues esta inyección en Kate desencadena pues en este ser, y que la verdad es que
pintaba muy bien en el momento que ya te lo acaban introduciendo en la película de cara al final, pero se me quedó un poco como si esperaba que tuviera mucha más astucia a la hora de la pelea, esperaba que tuviera pues más inteligencia, más velocidad, más características mejores, ¿no? Es verdad que es un grandullón y que tiene características similares con el xenomorfo, pero la pelea que tiene, sobre todo al final con el personaje de Rain, pues se me queda un poco como... me faltó que realmente me mostrara la peligrosidad de este nuevo ser, ¿no? Que era bastante intimidante a nivel físico y estaba muy logrado. Que pude ver hace poco que se utilizaron sobre todo efectos prácticos para grabar la escena con este personaje, que es algo muy interesante, porque al final pues tienen que utilizar un actor que tenga una gran envergadura y es bastante trabajo y quedó muy impactante y la verdad es que a la hora de ver la película impresionaba bastante este nuevo ser evolucionado, pero bueno, a mí me falló un poco que realmente si era tan evolucionado, tan mejorado, tan veloz, tan cambio adaptativo rápido y todo esto que explicaban, que realmente se mostrara a la hora pues de esas escenas finales, esas peleas finales a la hora de mostrar más inteligencia, ¿no? Y ya pues entrando un poco más en lo que ha sido el tema del ritmo de la película, mientras me parece un acierto que se haya jugado pues con esta mezcla de las Alien originales, por otro lado me parece que el ritmo no acaba de ser el adecuado, creo que ha tardado mucho en arrancar, yo me recuerdo que desde el momento en el que te presentan a los personajes de Ryan y Andy hasta que acaban apareciendo los primeros xenomorfos y estos primeros abrazacaras empiezan a atacar a los diferentes personajes con esa escena de acción que los van persiguiendo, pues desde ese momento la verdad es que todo ese lapso de tiempo de la película no conseguí conectar mucho y me pareció bastante lento, me pareció que tardó bastante en arrancar, ¿no? En ese sentido. Al final le ha quedado un poco un final a lo Alex de la Iglesia, así alocado, con mucho disparate, mucho fuego de artificio, mucha acción trepidante y demás, y mucha imagen impactante, pero no he acabado de ver mucha sustancia al final y no me ha acabado de gustar cómo se ha acabado de cerrar. Sí que había una escena previa que ha sido muy chula, que cuando salí del cine, por ejemplo, lo comenté con gente a la hora de ver la película, que es toda esa escena en la que se trabaja con el tema de la gravedad y se utiliza la activación o desactivación de esta gravedad con tal de evitar que al matar diferentes xenomorfos, sobre todo el personaje de Rain, que se pone, como decía, a disparar a lo loco y acaba con ellos como si fueran muñecos, pues ya centrándome un poco más en esta propiedad de la sangre corrosiva, al ir matándolos pues a los diferentes xenomorfos, acaba quedando un poco, gracias a esta gravedad, suspendido todo el tema del ácido que aparece de su cuerpo y acaban salvándose por eso. Y luego, bueno, esto ya es personal, yo hay una escena que no entiendo, que es esta escena en la que pues, se juega un poco con el tema de que Andy les comenta que necesitan pasar por un tramo en el que hay muchos de estos abrazacaras, muchos de estos organismos, y tienen que reducir su ansiedad y conseguir mantenerse quietos, porque se comenta, otra cosa muy interesante de uno de estos estadios del ciclo de vida de esta especie parásita de los xenomorfos, y es que no tienen ojos y por lo tanto se mueven o por el sonido o por las sensaciones térmicas que reciben de las diferentes personas que los rodean, que la verdad, entre que todo lo que estaba pasando fuera de la nave, los sustos que estaban teniendo con el ataque que estaba recibiendo la chica embarazada Kay, con diferentes xenófobos por otro lado, el que de repente se encuentran a uno de los que había en la estación espacial abandonada, previamente con medio cerebro que le falta y se lo encuentran ahí para que tú lleves el susto como espectador, pero que ellos se quedan como si nada. Que realmente ni uno solo, durante media hora que estaba sucediendo esto, que ninguno de los atrapacaras consiguiera saltar y atacar a uno de ellos. A ver, que sí, que es ciencia ficción, pero bueno, me pareció un poco surrealista que no avanzara un poco más rápido esa parte, ¿no? Pero bueno, ya a modo de líneas generales, pues como ya digo, una película que en líneas generales está bastante bien, que sigue toda esta línea de acción que tenían las dos primeras entregas y es bastante fiel a toda esta evolución, que realmente me faltó un poco que el factor, me pasó un poco como lo que me pasaba con Twisters, ¿no? Este factor sorpresivo de que aporte algo innovador en la hora de contar la historia o en el guión. Al final también necesita ser apoyada por un buen guión. El guión es bastante sólido de la película, pero no es muy sorpresivo y no invita a pues que tengas ganas de ver cosas nuevas y demás, porque realmente no acaba de aportar muchas cosas nuevas.
Y aunque es bastante entretenida, como digo, pues me faltó un poco ese punto, ¿no? Pero en general, pues si te gustan las entregas originales y luego sobre todo, pues si todo este mundo de los xenomorfos, de los diferentes estadios, te gusta explorar sobre esto, un poco conocer cómo es el tema del ciclo de vida de una especie parásito, pero algo a un nivel más fantástico y demás, pues está bastante interesante y aporta bastante a lo que es el mundo, el universo de Alien, pues es bastante extenso y tiene un montón de cultura detrás de ello. Y nada, me gustaría también pues que me dejarais un poco en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, pues si habéis visto todas las películas anteriores de Alien, os parece que es fiel o no a las entregas originales, o pues os encontráis en una posición más similar a la mía, que habéis entrado un poco más con esta película o habéis visto las películas más recientemente, o por ejemplo que os gustaría saber mucho más sobre esta nueva especie de xenomorfo humano ingeniero que se nos ha mostrado al final, que se nos ha mostrado con una pinceladita, pero hacia dónde puede desencadenar esto, y os gustaría ver otras formas de xenomorfos distintas en las siguientes entregas de estas películas de Alien. Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios y yo os iré leyendo todo lo que comentéis, ¿vale? Ah, y antes de que se me olvide, me gustaría sobre todo también que me recomendarais, si crees que merece la pena, sobre todo lo que son Alien 3 y Alien Covenant, verlas y disfrutarlas un poco para completar toda esta saga, o viendo un poco lo que dijeron sobre todo esta Alien 3 que comentaba, directamente me olvido de ello y tiro para adelante. Dejádmelo también en los comentarios. Pues nada, espero que os haya gustado, no dudéis en darle like, a suscribiros a Mofilmus, activar la campanita. Aquí hablamos de todo esto, ciencia, de cine y ciencia y muchos de estos misterios que se nos van desencadenando a través del mundo del cine. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.